El Cádiz continúa con el mismo objetivo ante un Madrid que puede proclamarse campeón de Liga. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la previa del partido entre Real Madrid y Cádiz Club de Fútbol, partido que tendrá lugar mañana sábado a las 4:15 de la tarde en el Santiago Bernabéu, escenario inmejorable, ¿no? para jugar al fútbol. Bueno, partido muy importante para el Cádiz que continúa, como decíamos, en esa posición de descenso, continúa en esa plaza decimoctava, con tan solo 26 puntitos, a 5 puntos a día de hoy de salvarse eh, y quedarse en primera división. Y el Real Madrid que por su parte llega como líder con 11 puntos de distancia sobre el Fútbol Club Barcelona, segundo clasificado. Son 84, si mal no recuerdo, los que tiene el Real Madrid, exactamente, 84 puntos. Y el Madrid, en caso de ganar y también tendrá un ojo pendiente en Montilivi a las 6:30 en el partido posterior, partido que enfrentará al Girona y al Fútbol Club Barcelona. Si el Madrid vence al Cádiz y Girona y Barça empatan o vence el Girona, el Madrid será campeón de Liga matemáticamente. Eh, bueno, la otra alternativa creo que es que el Real Madrid empate y que gane el Girona también, creo que es la otra opción. Pero bueno, el Real Madrid que tiene la liga en el bolsillo prácticamente, si no se proclama campeón esta semana, que ojalá que no por el tema del Cádiz, lo hará la semana siguiente, seguro, con casi total seguridad. Quedan 5 jornadas, la distancia muy amplia y tiene media liga en el bolsillo, como comentaba antes. Por tanto, se espera que hagan muchas rotaciones contra el Cádiz. Esto es algo que ya vimos un antecedente parecido con el partido del Fútbol Club Barcelona, partido que se disputó en el Nuevo Mirandilla hace 4 jornadas. Y un Cádiz que en aquel día no logró vencer, tampoco logró puntuar siquiera, perdió por 0-1 contra el Fútbol Club Barcelona cuando parecía que las rotaciones le iban a dar alguna que otra esperanza al conjunto de Mauricio Pellegrino. Sin embargo, como iba diciendo, el partido del Fútbol Club Barcelona, bueno, vimos un once completamente atípico de los de Xavi Hernández, pero ni aún así el Cádiz logró puntuar, ¿no? Pues esta semana se espera más de lo mismo ante un Real Madrid que, bueno, parte con la ventaja de que juega en casa, ¿no? Esa es la diferencia. O sea, si ya daba pocas esperanzas al Cádiz contra el Fútbol Club Barcelona por el tema de ser el Fútbol Club Barcelona, la mínima esperanza que le daba era las rotaciones y el jugar en casa. Esta semana lo ve mucho más complicado, ¿no? El Madrid puede proclamarse campeón de liga, las rotaciones van a estar ahí con total seguridad, pero el escenario es diferente. El Cádiz no juega con su afición, sino que juega en Madrid, juega en la capital. Entonces, vamos a ver cómo se acontece el encuentro, ¿no? El último partido del Real Madrid viene de vencer 0-1 contra la Real Sociedad con un 11 completamente suplente también. O sea, ahí está el antecedente. El Real Madrid con esa plantilla que tiene tan amplia, con el 11 que saque, yo creo que tampoco tendrá mucha dificultad para vencer a un Cádiz que se juega la vida, ¿no? Bien veíamos la semana pasada, como acabo de comentar, que el Real Madrid venció 0-1 en el Real Arena con un 11 con muchas rotaciones, prácticamente el mismo que sacará contra el Cádiz, después lo pasaremos a comentar, y ganó sin hacer un esfuerzo tampoco muy notable, o sea que el Cádiz lo va a tener muy complicado, un Cádiz que viene de empatar a uno contra el Mallorca, de desperdiciar una oportunidad clarísima para pegar un golpe sobre la mesa en el descenso y encarar estas 5 últimas jornadas con otro sabor de boca, con otra perspectiva. Sin embargo, la distancia con el Mallorca sigue siendo de 6 puntos y con el Celta de 5. En caso de haber vencido la semana pasada, habríamos reducido la distancia con el conjunto bermellón a 3 y con el Celta estaríamos tan solo a 2. Todo hubiera cambiado, pero bueno, no pudo ser, no sería así, no fue así, mejor dicho, y hay que encarar lo que queda de temporada con el mismo optimismo, por mucho que cueste. Si nos vamos al partido contra el Real Madrid, el último antecedente, el partido de ida de esta temporada, venció el Real Madrid 0-3 en el nuevo Mirandilla, con 2 goles de Rodrigo y un gol de Jude Bellingham. Un partido en el que el Madrid pasó por encima al Cádiz, ¿no? El Cádiz no tuvo ninguna opción de hacerle daño al cuadro de Carlo Ancelotti. Si nos vamos a la última visita del Cádiz al Estadio Santiago Bernabéu, la temporada pasada fue el resultado de 2-1 favorable al Madrid. Eh, Partido que, bueno, un poco engañoso el resultado, ¿no? Fue el partido que dominó el Madrid también completamente y el Cádiz marcó un gol en los instantes finales. Y si nos vamos a la última victoria que ha visto, hay que remontarse a la temporada 2021, aquella temporada que se disputó el partido en Valdebebas por las obras del Estadio Santiago Bernabéu y el Cádiz venció por 0-1 con el solitario gol del Choco Lozano, ¿no? Nuestro regreso a Primera División, vencíamos al Real Madrid, también logramos vencer al Barça esa temporada, fue una temporada
que todos añoramos, ¿no? Nos salvamos con mucha facilidad, con mucha tranquilidad, quiero decir, varias jornadas antes, y no al contrario que el resto de las temporadas, ¿no? Que nos lo estamos dejando todo para las últimas jornadas siempre. Si os parece, pasamos con las alineaciones. Como decía, el Real Madrid se espera rotaciones excesivas. Vamos a empezar con ellos. Vamos a empezar con el 11 del equipo local. Ha saltado la noticia antes en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti que ha confirmado que Thibaut Courtois va a disputar minutos contra el Cádiz Club de Fútbol. Entonces, también he leído por ahí en ciertas páginas que puede ser que juegue media parte Courtois y media parte Kepa Arrizabalaga. Es una opción que no hay que descartar. Me parecería extraño, la verdad, que miramos a dos porteros en el mismo partido sin motivos de lesión ni nada de por medio. Pero bueno, si la opción está ahí, vamos a no descartarla. De todas formas, pongo a Courtois como podría haber puesto a Kepa. Para mí es un 50% de posibilidades de que juegue uno o juegue otro en el inicio. Courtois ha confirmado con Ancelotti por eso que va a salir, que va a disputar el partido. De ahí a que lo ponga yo en el 11 titular, pero veremos a ver qué pasa con Kepa Arrizabalaga. Un 11 que completarían, en mi opinión, Lucas Vázquez en el lateral diestro, Fran García en el lateral zurdo y la pareja de centrales formada por Nacho y Eder Militao. Es algo que estamos viendo en los últimos partidos, el rodaje de minutos para Militao, la presencia de Lucas Vázquez en los últimos encuentros también, viene de disputar la ida del partido de Múnich por la sanción de Dani Carvajal. Lucas Vázquez es el jugador que más dudas me ofrece en este 11, ya que Carvajal viene de disputar 0 minutos contra el Bayern de Múnich, como decía, porque estaba sancionado. Va a ser titular indiscutible el miércoles en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu y quizás Ancelotti opte por darle minutos a Carvajal y retirarlo antes del tiempo del terreno de juego y darle la entrada a Lucas Vázquez en la segunda parte. Pero bueno, yo voy a seguir apostando por Lucas Vázquez como jugador de inicio, junto al resto de defensa que he comentado, ¿no? Camavinga como pivote, dos interiores que serían Luka Modric y Dani Ceballos, con muchas papeletas para jugar, el jugador que menos minutos ha tenido esta temporada en el Real Madrid prácticamente junto a Arda Güler, que es el otro que yo opto para jugar en el costado zurdo, por la derecha Brahim Díaz y en punta José Lumato. Es un once que, como digo, es muy similar al que salió a jugar en el Real Arena, con la diferencia de Camavinga por Tchouaméni, y creo que poco más. Courtois, en caso de que juegue, pues también sustituiría a Kepa Arrizabalaga, ¿no? Pocas rotaciones más veríamos respecto al último partido del Real Madrid. Si pasamos al 11 del Cádiz, pues el 11 habitual de siempre, con la única novedad de la baja de Ayam Usu. Usu vimos que se retiró en el descanso del partido ante el Mallorca y Pellegrini ha confirmado en rueda de prensa que tiene un esguince de tobillo, el sirio. Por tanto, está completamente descartado para el partido del Real Madrid. Ha salido la convocatoria hace escasos minutos y confirmamos que la presencia del sirio no existe, ¿no? No está convocado Ayam Usu. Por tanto, eso le abre las puertas a Fali para volver a la titularidad de forma casi segura, ¿no? Con Ledesma bajo palos, Iza Carceler en el lateral diestro, Usú y Víctor Chus pareja de centrales. Y aquí viene la duda. No sé si saldremos con un 5-3-2 o con un 5 o con un 4-4-2 pero con doble lateral, ¿no? Esto también se ha visto en muchas partes de la temporada. Javi Hernández casi seguro que va a jugar, diría yo, y yo apostaría por el esquema que estáis viendo ahora mismo en pantalla, un 4-4-2, pero con Lucas Pires como falso extremo izquierdo, que tiene mucho más compromiso defensivo que cualquier otro extremo que tengamos en el Cádiz, así que yo optaría por eso, Lucas Pires en el lateral, en el extremo zurdo, en el extremo diestro, Robert Navarro, el doble pivote Rubén Alcaraz, que está apercibido, lleva varias jornadas apercibido. En caso de ver la quinta amarilla, se perdería la siguiente jornada. En este caso, para el Cádiz es el partido del Getafe en casa. Junto a Alex Fernández formaría la pareja de centro del campo. Y arriba yo optaría por Chris Ramos, que es el otro jugador que está apercibido. También tiene 4 cartulinas amarillas, el delantero gaditano, junto a Juanvi. Más que nada opto por Chris Ramos porque es el titular de la semana pasada. Maxi Gómez ya estaba para jugar y jugó en la segunda mitad, pero yo optaría porque Chris Ramos va a mantener la titularidad. Me gustaron bastante los minutos del partido del Mallorca de Chris. Además, el gol finalmente fue de Omar Mascarell en propia puerta, pero la presencia en el área de Chris Ramos, yo creo que hizo un partido satisfactorio para Pellegrino y por tanto mi apuesta es esa, ¿no? Que va a continuar Chris Ramos junto a Juanmi en la delantera. Eh, Subí el otro día un vídeo al canal haciendo un poco la predicción, ¿no? Desde mi punto de vista, más de corazón que de cabeza. Para el que no lo haya visto, se lo recomiendo ver. Dos partes de una liga Excel, visualizando un poco todo lo que queda a Cádiz, Celta, Mallorca y cualquier otro equipo que esté, ¿no? En la zona baja.
Y por haceros un poco de spoiler, si no habéis visto el vídeo, básicamente voy a comentar el partido que estamos comentando ahora mismo, el Real Madrid-Cádiz Club de Fútbol. Mi apuesta fue que el Real Madrid vencerá por 2-0 al conjunto de Pellegrino. Sinceramente veo muy crudo, ¿no? Que el Cádiz pueda puntuar en la capital. Pero bueno, nunca se sabe. Ojalá logremos dar la campanada y posponer el Arión del Real Madrid. Yo, sinceramente, soy fan del Real Madrid también, pero obviamente en este partido no hay color. En este partido voy a muerte con el Cádiz, nos estamos jugando lo que nos estamos jugando y el Real Madrid también ya tiene la liga prácticamente hecha. Así que, bueno, no hay duda ninguna, ¿no? Otras temporadas me ha costado más este partido, pero bueno, siempre voy con el Cádiz generalmente, que está siempre más necesitado de puntos que el Real Madrid y esta ocasión no va a ser menos. El encuentro será dirigido por el árbitro Iglesias Villanueva, un árbitro que nos ha dirigido ya 3 ocasiones esta temporada. Nos arbitró el Cádiz 0, Real Sociedad 0, el empate a 1 contra el Mallorca en Son Moix y el partido del Wanda Metropolitano, perdón, del Cívica Metropolitano, Atlético de Madrid 3, Cádiz 2. En aquel partido que arrancamos con 2 goles tempraneros nuestros, Roger Martí creo que fue, y Lucas Pires, en el orden contrario, y después pues nos acabaron remontando, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a los partidos arbitrados por Iglesias Villanueva al Real Madrid, encontramos que es el primer encuentro que va a dirigir el árbitro al conjunto de Carlo Ancelotti. Y la única ocasión en la que Iglesias Villanueva ha arbitrado al Real Madrid fue la temporada pasada, el partido que pierde el Real Madrid en Montilivi por 4-2, aquel famoso póker del Tati Castellanos. Y bueno, ahí vemos que el balance para el Real Madrid con Iglesias Villanueva no es nada bueno. Pero bueno, a ver qué pasa. En la sala VAR estará de Burgos Bengoechea para completar el cuarteto arbitral, ¿no? Si ya nos centramos para cerrar el vídeo en nuestros rivales, los partidos que tienen pendiente nuestros rivales, el Celta jugará el domingo a las 4:15 contra el Villarreal, el partido sin duda más importante para el Cádiz aparte del nuestro, y por completar, Mallorca Atlético de Madrid el mismo sábado a las 9 de la noche y para cerrar la jornada el domingo a las 9 Sevilla-Granada. Más que nada pongo este partido por el Granada, no por el Sevilla. El Granada que está a 5 puntos por debajo nuestra, el Mallorca que está a 6 por encima. Son dos partidos que, bueno, por tener en cuenta, ¿no?, un poco más a nuestros rivales, ya que todavía matemáticamente no estamos despegados de ellos ni muy alejados del Mallorca. Y en cuanto al Celta, pues ya sabemos lo que hay. Dependemos de nosotros para seguir en la pelea, pero no de nosotros mismos para salvarnos. También dependemos de lo que haga el Celta. Entonces, nosotros tenemos que ganar, tenemos que puntuar al menos en el Bernabéu, que es algo que es muy complicado. La porra mía, ya digo que no daba por hecho, que doy por hecho el que el Cádiz no va a puntuar en Madrid. Veo muy difícil que saque al menos un punto. Y en cuanto al Celta Villarreal, pues ahí sí fui más optimista y puse que el Villarreal va a vencer en Balaídos. Ojalá así sea, ojalá acierte con la predicción. Y eso significaría que, bueno, las cosas siguen igual para la semana siguiente, porque como el Celta venza, se va a 8 puntos y quedarían 4 jornadas y necesitaríamos un milagro. Así que nada, por aquí va a quedar el vídeo, lo que digo siempre, hasta que no sea matemático yo voy a seguir creyendo, me cuesta mucho más, pero bueno, el otro día hice el vídeo más que nada para venirme un poco arriba, para animarnos, ¿no? Para ver la única opción prácticamente que tiene el Cádiz de salvarse, que necesita bastante suerte y necesita sobre todo ganar encuentros. Pero bueno, ya digo, hasta que no esté matemáticamente yo voy a seguir creyendo y nada, esto es el Cádiz Club de Fútbol. Quedan 5 jornadas, hay que ir a muerte en las 5 y ojalá demos la campanada en el Bernabéu. Así que nada, por aquí me despido y nos vemos muy prontito, cadistas.